Gloria, háblame por favor y a toda nuestra gente de ese proyecto tan hermoso de Superemprendedoras. Cuando lo vi me enamoré muchísimo de los testimonios. Qué lindo es poder acompañar a que las personas crezcan, que las personas puedan salir de esa dependencia a pues simplemente valerse por sí mismas. Con el acompañamiento sociofamiliar, con la formación técnica profesional o vocacional y también con el impulso de emprendimientos, como hacemos con este programa que muy bien tú destacas de Mujeres Superemprendedoras, donde miles de mujeres en todo el país han logrado recibir capacitación, formación humana y también para el emprendimiento, porque esto es importante entender que el desarrollo de cualquier emprendimiento inicia con el desarrollo personal de ese emprendedor y en este caso de esas emprendedoras que muchas son mujeres madres solteras, mujeres que han sido víctimas de violencia, que han superado enfermedades catastróficas. Por eso estas historias impactan tanto, porque son mujeres que han superado grandes adversidades en su vida. Amigos, gracias por continuar con Iluminada la Entrevista a través de CDN Canal 37 y este conversatorio que a mí me da mucha satisfacción poder compartir con ustedes porque es una amiga, conocida, una política que pone corazón en lo que hace, que tiene una responsabilidad social que ha sido demostrada en estos 5 años frente a la Dirección General de Supérate. Gloria, háblame por favor y a toda nuestra gente de ese proyecto tan hermoso de Superemprendedoras. Cuando lo vi me enamoré muchísimo de los testimonios. Qué lindo es poder acompañar a que las personas crezcan, que las personas puedan salir de esa dependencia a pues simplemente valerse por sí mismas. Sí, la verdad que tú lo has dicho. El acompañamiento es clave para impulsar la autonomía de las familias. A veces se piensa que con una ayuda económica o con un curso ya las personas van a salir de la pobreza o de la vulnerabilidad. Y no es así. Si algo yo he aprendido en estos años es que para lograr que la gente salga de la trampa de la pobreza, debemos acompañarlas, debemos junto a ellas generar un esfuerzo combinado entre sus posibilidades y las nuevas capacidades que puedan lograr identificar y desarrollar, pero al mismo tiempo vincularla con oportunidades. Y ese es el rol que el Estado asume en este tipo de programas. Tenemos un piso mínimo de protección, que son estos subsidios, este apoyo que da la respuesta a una urgencia, el consumo de alimentos, el apoyo económico para los gastos familiares. Pero luego está toda esta apuesta que el gobierno ha impulsado con el acompañamiento sociofamiliar, con la formación técnica profesional o vocacional y también con el impulso de emprendimientos, como hacemos con este programa que muy bien tú destacas de Mujeres Superemprendedoras, donde miles de mujeres en todo el país han logrado recibir capacitación, formación humana y también para el emprendimiento, porque esto es importante entender que el desarrollo de cualquier emprendimiento inicia con el desarrollo personal de ese emprendedor y en este caso de esas emprendedoras que muchas son mujeres madres solteras, mujeres que han sido víctimas de violencia, que han superado enfermedades catastróficas. Por eso estas historias impactan tanto, porque son mujeres que han superado grandes adversidades en su vida y han logrado mediante este programa salir del anonimato y ser estrellas, brillar en sus comunidades, brillar en espacios, en escenarios, compartir su experiencia con otras mujeres, mujeres que quizás tenían la idea, el sueño, el deseo de iniciar un emprendimiento y ahora verlo materializado con mentoras, con asesoras empresariales, con una guía, les va dando un paso a paso de cómo ellas pueden mejorar sus negocios, cómo pueden incluir productos nuevos, innovaciones, cómo utilizar las redes sociales para potenciar
sus marcas, cómo innovar con un producto diferente o nuevo. Hay miles de testimonios. O sea, la verdad que estos años han sido años donde hemos sembrado mucho en las mujeres dominicanas, donde hemos logrado que ellas florezcan, como ellas los dicen. O sea, podemos florecer en el momento en que recibimos estos conocimientos y también los pueden compartir, porque parte del propósito de Superemprendedoras es convertirlas a ellas en referentes y ejemplos para otras mujeres, para que este tipo de programa sirva de estímulo y que le rompa esa barrera que a veces, y esa limitación que muchas veces el mismo entorno hace que nos creemos, y nosotras mismas, las mujeres, el decir, yo soy igual que tú, yo vengo de donde tú vienes y yo lo he logrado. No lo he logrado sola, hay un equipo de apoyo que me acompaña. Trabajamos con profesionales de la conducta, psicólogos, trabajadores sociales. También se hace un esfuerzo muy importante en vincularlas con lo que son las posibilidades del mismo mercado, o sea, y también lo que el Estado ofrece para la formalización. Realizamos un importante acuerdo con ONAPI para que ellas puedan formalizar sus nombres, registrar sus marcas. Esto les facilita ese esfuerzo de tener una identidad y se les explica junto al Ministerio de Industria y Comercio todos los beneficios de la formalización, cómo ellas pueden aprovechar, estar formalizadas para lograr conseguir algún préstamo, para lograr que sus negocios puedan crecer o aprovechar cualquier oportunidad para vender al Estado, como es el caso de las MIPYMES Mujer, que tienen la prioridad en compras públicas, y ese acompañamiento les abre horizontes, les hace ver otras posibilidades que quizás sin este programa no habría sido posible. Y también muchas comienzan a ser mentoras de otras. Hemos logrado que varias de las egresadas sean facilitadoras de otros programas, que puedan compartir su experiencia, motivar a los nuevos grupos. Este año tenemos en los próximos días una graduación de cerca de 500 mujeres. Este es un programa que tiene mucho impacto. Incluso ya también lo hemos vinculado con Promipyme para el apoyo de Capital Semilla a los emprendimientos. Así que tiene muchísimas ventajas para las familias, pero para mí la mayor ventaja para ellas es el cambio personal. Es cómo ellas se ven a sí mismas, cómo sanan heridas de situaciones familiares, heridas de la vida, y cómo mejoran las relaciones de sus parejas, de sus hijos. Y este programa, más que nada, es un programa que transforma a las mujeres. Mencionamos a Mujeres Superemprendedoras, pero hay muchos programas. ¿Cuál ha sido el más retador? Para mencionar algunos. La verdad que trabajar para lograr superar la pobreza, ese enfoque de aliviar la pobreza a superar la pobreza, en sí es un reto profundo. Yo lo digo y siempre lo resalto, todos los países del mundo tienen pobreza. O sea, este es un mal que no es tan fácil combatir y no es una solución única. El Estado solo no puede, tiene que ser un compromiso de todos los estamentos de una sociedad, desde la academia, de los sectores privados, las organizaciones sociales, los organismos internacionales. Debe ser un trabajo coordinado. Y a veces en el mismo gobierno no siempre se logra esa articulación. Entonces imagínate lo retador que es hacia afuera. Entonces eso es más que nada, lo complejo de este trabajo, es que tú estás luchando contra un enemigo que a veces parece infalible, que es tan grande y tan poderoso, que si no se articula bien, combatirlo no es una tarea fácil. Y ya luego en la implementación, cuando se inician proyectos nuevos, los problemas principales tienen que ver muchas veces en que hay personas que se resisten a los cambios. En el caso de nuestra entidad, vivió una transformación importante, el cambio de gobierno, cambio de visión, y esos primeros años quizás fueron más complejos para que los equipos técnicos entendieran la mirada, la visión. También hemos iniciado nuevas políticas, como es la política de cuidados, que para muchos era imposible iniciarla en la República Dominicana, porque es una política que requiere una inversión importante de presupuesto público, y algunos argumentan que este es un país que aún está en situaciones tributarias que no le permite el desarrollo de una política como esta, pero hay que iniciarla, es una deuda histórica que tenemos con nuestra población dependiente, adultos mayores, personas con discapacidad, niñez con discapacidad, pero también con las mujeres,
que han sido las responsables históricamente del cuidado. Y ahora aún más grave, porque no es solo decir las mujeres, son las niñas las que están cuidando, son nuestras adolescentes, porque como la madre tiene que irse a trabajar en un hogar de una familia vulnerable, una familia pobre, la que cría a sus hermanitos es la hermana mayor, es la niña, es la hembra, la que se encarga de hacer los oficios a los 12, 10, 11, 12 años. Entonces el cuidado doméstico y familiar está recayendo de una manera desproporcionada en las adolescentes. Y eso también es una de las razones por las cuales algunas se van de la casa y se casan con 13 y 14 años, porque razonan, bueno, para yo hacer oficio en mi casa, atendiendo a mis hermanitos, pues me voy para una casa que es propia mía. O sea, ese es el imaginario que a veces encontramos en algunas adolescentes cuando trabajamos estas intervenciones. Y por eso la política de cuidado es tan importante, porque el Estado está asumiendo parte de la responsabilidad y la sociedad en su conjunto con el cuidado de estas personas dependientes. Lo hemos hecho en primera fase con el CONAPE, con toda la atención domiciliaria a adultos mayores. Ya tenemos 4.000 personas que junto a Infotep han logrado certificarse como cuidadores domiciliarios. CONAPE ya le ha entregado licencias o certificaciones habilitaciones para poder ejercer la profesión a cerca de 300. Este año esperamos que concluyan unas 400. Y el año próximo seguir ampliando esta política que ha sido priorizada en Santo Domingo Este y en Asua. Ya tenemos cerca de 200 familias que están recibiendo esta atención en los hogares. Y esto nos va a permitir también crear oportunidades de empleo, nuevos empleos, y al mismo tiempo oportunidades para crear nuevas empresas, porque como el gobierno ha visualizado la política es que ya sean cooperativas, asociaciones o MIPYMES, se conviertan en agencias de servicios, que sean las que contraten a estas cuidadoras. O sea que es una oportunidad interesante para garantizar, primero, el servicio y el derecho que tiene la gente al cuidado, cuando requiera, cuando lo necesite, y también la dinamización de la economía con nuevas fuentes de empleo. Así que lo que se está construyendo es algo que tiene una visión a largo plazo. Es una política con mucho potencial, yo lo he dicho en otros escenarios. En unos años también estos podrían ser trabajadores que exportemos a países desarrollados que necesitan una amplia cantidad de cuidadores, Estados Unidos, Europa, poblaciones que van envejeciendo aceleradamente. Imagínate que República Dominicana pueda tener 30.000, 40.000 personas formadas, certificadas con los estándares internacionales para el cuidado. Esto es una oportunidad también para exportar trabajadores a otros mercados. O sea que el potencial de esta política es amplísimo, tiene un horizonte muy amplio, y nosotros desde la protección social, con la vinculación del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Hacienda, hemos impulsado esta iniciativa que ya comienza a dar sus frutos y que tiene un potencial grande hacia adelante. O sea, esa es otra de las acciones que desde la política social, porque cuando hablamos de política social, mucha gente piensa en las ayudas sociales. No, pero no es solo, es mucho más que eso. Es mucho más, es una intervención que vincula temas de educación, temas de salud y temas de protección social. Y en protección social está apuesta a la movilidad al trabajo, al empleo, al emprendimiento, la generación de medios de vida. Es una combinación que va trabajando de la mano. Nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Trabajo, inclusive, desarrollando acciones conjuntas para jóvenes, mujeres que salen de estos espacios de formación, vincularlos con estas oportunidades laborales. Así que el propósito y el compromiso no se queda en una ayuda, en una tarjeta. Es importante, es necesario porque atiende esta urgencia, pero el compromiso y la apuesta es a lograr que estas personas lleguen a una autonomía, que puedan por sí mismos valerse y generar sus propios ingresos. Habrá una población que siempre tendremos que atender. Claro. Pero con el tiempo, esta población será más pequeña y tendremos que transformar las ayudas a otro tipo de acompañamiento, porque en la medida que la población va incrementando su calidad y su condición socioeconómica, habrán otro tipo de demandas. Y por eso hablar del cuidado pudiera ser una de esas ofertas que desde la protección social sería ya de manera más permanente y más ampliada en unos años. Gloria, hablamos de un espacio, una institución, donde además de que hay que manejar números fríos, como lo ve la gente desde afuera, manejamos la población más vulnerable del país.
¿Cómo manejas tú y tu equipo? Porque no estás sola, nunca lo has estado. Para avanzar en política como lo has hecho, no se puede llegar solo, no se llega solo. ¿Cómo manejan ustedes los ataques a una posición tan delicada que involucra mucho los sentimientos? Porque te voy a decir algo y quiero confesar esto aquí. Si a mí, lo que soy es una intermediaria, una correa de transmisión, cuando te solicito, mira, chequeame esta cédula, a ver si puede salir alguna ayuda, esas personas te expresan un agradecimiento eterno. Si fuera por ellos, constantemente te están diciendo gracias, gracias. Me imagino que tú que vives el día a día, recibes esa avalancha de gratitud, esa avalancha incluso hasta de justicia. ¿Cómo tú navegas entre esos dos mundos? Los ataques y pues esa parte tan sensible. Bueno, eso es parte del equilibrio que hace este trabajo posible, porque por un lado están ataques o reclamos que muchos son justos, otros no, pero yo siempre he tratado de identificar lo positivo que tiene cada situación y debo decir que muchas de las observaciones públicas que se han hecho a mi gestión o a mí me han servido para hacer mejoras, o sea que yo trato siempre de enfocarlo desde esa perspectiva. Hay ataques que son injustos, hay ataques que son con intenciones maliciosas. Ataques personales incluso, que no tienen nada que ver con la institución. Exacto, pero yo los vinculo a la actividad política. Entiendo que la actividad política tiene esa parte que no es tan agradable y como hace unos meses leí en un libro de Tony Blair, nadie me obligó a esta carrera, es algo que elegí. Y de alguna manera esto viene vinculado a este tipo de trabajos. Entonces, viene en el paquete, Gloria. Exacto. Entonces, si Tony Blair, que es un hombre tan sabio, sí, lo razona de esa manera, pues para mí tiene que ser también un motivo de aprendizaje. Y ya luego las expresiones de más que nada del reconocimiento de derechos, más que agradecimiento. O sea, la gente lo expresa quizás como agradecimiento, pero es el reconocimiento de sus derechos. Claro. Y yo siempre le digo a la gente cuando me agradece, no se preocupe, que este es mi trabajo, esa es mi responsabilidad, es mi deber. Y lo hago con mucho gusto porque es mi deber y es un trabajo que me satisface, es un trabajo que hago con mucha pasión, con mucha vocación. Y esos son quizás los elementos que nos mantienen con un poquito de combustible para seguir, porque hay días que no son tan bonitos, hay días que está nublado y hay días que está soleado. Esa es la vida, la verdad es esa. Y cuando podemos impactar la vida de una persona de manera positiva, no solo con estos apoyos directos, sino con cualquier consejo, a veces la atención, la escucha. Muchas veces yo estoy saliendo de la oficina, voy llegando a un lugar público y una persona se me acerca y me pide una información, me pide un consejo de algo, y el detenerme esos 2 o 3 minutos a escuchar, a atender, a mirar a esa persona y decirle en qué puedo servirle, a veces representa muchísimo más que un dinero que tú le puedas dar o una solución específica, porque esa persona se siente valorada, se siente respetada, y para mí eso es muy importante. O sea, yo soy una respetuosa de la condición humana. En los últimos 2 años hemos visto 2 bebés tuyos, tu niño, tu hijo, pero también un libro. Sí. Nos regalaste pues ese momentito a las personas que te conocemos de hace ya unos años y que seguimos tu carrera, tu evolución política. Nos presentaste una interesante guía. Cuéntanos de tu primer libro. La verdad que fue una experiencia muy bonita, muy gratificante, porque pude plasmar de una manera simple, muy llana, y la verdad que lo hice con el interés de impactar a las nuevas generaciones, sí, a los más jóvenes, a los adolescentes, a los jovencitos, y que fuera también una oportunidad de que los padres y sus hijos tuvieran un diálogo. Creo que eso es vital para nuestra sociedad, el pensar en cómo será esa nueva generación, hacia dónde apunta esta generación, cómo orientarlos, y en esas vivencias de Actúa Hoy, que son 100 frases
de la vida cotidiana que generan estímulo, impulso para las personas en diferentes aspectos. Yo lo dividí en 5 columnas, las 5 columnas de superación. Me permitió expresar un lado más humano, menos ese personaje político y público y más el ser humano, más esa calidez personal, esa vinculación directa con el ser. Y la verdad que es uno de los motivos de orgullo del poder hacer ese pequeño aporte a la sociedad que va a quedar ahí y que en muchas ocasiones algunas personas se me acercan, me dicen, mira, tomé esta decisión después que leí tu libro. Una amiga me dijo, mira, yo no conducía y la verdad que me daba muchísimo miedo, una mujer emprendedora, y me dijo, después que hablé contigo y leí tu libro, decidí hacer mi curso y ya tengo mi licencia. O sea, como cosas cotidianas de la vida, gente que me ha dicho, yo tenía este proyecto hace muchos años y no tenía el valor de dar el paso, y la verdad que con escucharte, con leer lo que tú pusiste en el libro, ahora yo inicié este proyecto. O sea, tengo muchos testimonios bellísimos que me dan satisfacción de al menos tocar la vida de una persona. Y creo que eso al final, quienes estamos en el servicio público, eso es lo que procuramos, tocar a las personas, crear nuevas realidades, impulsar mejoras en la vida de la gente. Tú hablas de transformación y es cierto. Desde Supérate, todo el equipo constantemente está transformando, acompañando a personas. ¿Cómo transformó la vida de Gloria la llegada de ese pequeño tan hermoso? Imagínate, eso es indescriptible lo que representa en la vida de una mujer el ser madre, definitivamente. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, he aprendido muchísimo. He entendido muchas cosas que yo decía en discursos sobre los derechos de las mujeres, sobre el tema del cuidado, que era el discurso de política pública, pero el vivirlo, el entenderlo, el padecer las diferencias que tenemos en las responsabilidades, porque aún teniendo en mi casa un compañero, el papá de mi hijo, que es un hombre sumamente comprometido con la crianza de su hijo, hay cosas que definitivamente somos nosotras que podemos verlo. O sea, yo veo a mi hijo, lo escaneo y ya sé si está enfermo o no está enfermo solo de verlo. Y eso no necesariamente le pasa con su papá. Entonces, entender lo que representa el cuidado y lo que puede ser para muchas mujeres también en el desarrollo de sus carreras, de sus profesiones, de su trabajo, y cómo ese desafío de poder combinar la vida profesional con la vida familiar, que es el gran dilema de la mujer moderna. Creo que el vivirlo, porque era muy fácil para mí antes de Eduardo Enrique. Claro. Yo podía salir ahora mismo de aquí y me podía ir a Punta Cana a trabajar, cualquier evento, Santiago, no pasó nada, me quedo un día, 2 días, pero ahora no, ahora hay que ver dónde está el niño, qué está haciendo, el colegio, qué es la alimentación. O sea, es un ser humano que depende de ti. Entonces, y sobre todo esta primera etapa, que es la etapa del 0 a 3 años, que es la etapa quizás más sensible a nivel del cuidado. Así que ha sido una experiencia maravillosa, de mucho aprendizaje y además de experimentar el amor más genuino y profundo que existe en la faz de la tierra. Gloria, eres una mujer valiente, eres una política que tiene claro desde el principio que hay que prepararse y hay que escalar. Sí. Y eso nos ha quedado claro. Hemos visto tu evolución, tu crecimiento. Hemos visto incluso que a nivel internacional ya te has establecido como esa política destacada de la República Dominicana que tiene incidencia a nivel internacional. ¿Es todo esto lo que te ha llevado a querer aspirar a la Secretaría General del PRM? Bueno, mira, yo, como tú muy bien señalas, he desarrollado carrera política. He estado en exposición pública siendo muy joven, desde que fui coordinadora de la juventud de un proyecto presidencial en el año 2011, con 22, 23 años. Y definitivamente es una evolución en los años. O sea, yo he crecido en mi rango etario al mismo tiempo que he crecido en mi carrera política. O sea, que ha sido posible visualizar eso.
Y el desarrollar una carrera política en una organización política, como es mi caso, que milité en la juventud del Partido Revolucionario, que luego fui legisladora, que fui vicepresidenta del partido, que ahora soy miembro de la dirección ejecutiva, definitivamente marca un compromiso con la militancia partidaria y la militancia política. En mi caso, mi experiencia en la política y en la participación pública no tiene que ver con que me sacaron del sector privado, o sea, yo soy una política, esa es mi profesión. Y eso hay mucha gente que no entiende que la política es una profesión. Yo estudié ciencia política, yo me he formado para desempeñar este trabajo político. Y entonces, ante esta coyuntura de nuestra organización, creo que puedo aportar al PRM. En cualquier espacio, tú hablas de la Secretaría General, pero mi deseo es que el partido y que las bases de nuestra organización sepan que tienen en Gloria a alguien que está dispuesta a servir al partido, a seguir fortaleciendo el legado del presidente, de nuestras autoridades, y el que también una nueva generación pueda estar en los espacios de toma de decisión en el partido. Esta es una sociedad que aún sigue siendo una sociedad muy joven, y creo que es un momento donde el PRM tiene que fortalecer sus vínculos con los jóvenes y las mujeres. Solo me resta una pregunta, amigos, y tengo que hacérsela, porque después me reclaman. ¿Vas a ser la jefa de campaña de Yayo Sanz Lobatón? Mira, la verdad que Yayo es una persona que yo tengo en mis afectos, es una persona con la que he crecido políticamente, hemos recorrido muchos años en la tarea política, hemos hecho equipo por muchos años, y él lo ha dicho en varias ocasiones: este no es el momento de hablar de proyectos presidenciales. En su momento él tendrá que presentar calidades como otros y otras ya han iniciado este esfuerzo, y cuando él lo decida, yo estaré acompañándole en el rol que él entienda que yo pueda hacer por él. No te pregunté por eso si vas a apoyarlo, porque has dejado establecido que le estás acompañando en ese deseo que todavía no se está trabajando. Estamos claros que le está haciendo un excelente trabajo en la Dirección General de Aduanas, pero cuando se arranque la campaña, Gloria va a estar ahí. Seguro, claro que sí. Gloria, muchas gracias por estos minutos. A ti. Muchas gracias, porque la verdad es que este tipo de conversaciones es importante tenerlas en televisión. A veces hacemos algún comentario suelto en radio, en televisión, de lo que está haciendo ese funcionario, pero poder hablar tranquilamente, un poquito de números, un poquito de la satisfacción y de cómo se cambia la vida desde una institución como esta, yo creo que es algo que necesitamos más a menudo. Es una institución bastante sensible, pero veo que te da satisfacción, y aparentemente lo sigues haciendo bien, porque tienes 5 años ahí, no te han cambiado. Bueno, un decreto nuevo también, o sea que se reafirmó. Por eso te digo, se reafirmó el compromiso, sí, entonces sí. Yo creo que sí, que lo estás haciendo bien. Gracias. Quiero desde aquí públicamente expresarte mi respeto, mi admiración y el agradecimiento, porque siempre que te tocamos las puertas, tú misma respondes, tú misma recibes ese número de cédula, esa cédula, y canalizas esa ayuda que la gente agradece tanto y que yo personalmente pues valoro lo que se está haciendo desde estos programas y me lo disfruto mucho. Me siento muy, muy contenta de ver cómo crecen las personas desde estos programas que encabezas. Esa es la mayor satisfacción. Yo sé que sí. Gloria Reyes nos ha acompañado en este programa de hoy. Vaya a YouTube a verlo otra vez, comparta, comente, disfruta este contenido que realizamos con mucho cariño, contenido de valor, para que usted se siente y conozca lo que hay detrás de personas exitosas, de personas que aportan a nuestro país desde diferentes roles. Hasta el próximo domingo.